Hola niños, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase con el profe Pablo. En este video vamos a trabajar la guía de ética y religión que corresponde al día jueves. Y el tema de hoy es un tema muy importante. Hoy vamos a trabajar los 10 mandamientos. Muy bien niños, aquí tenemos nuestra guía de religión, de ética y religión, y nos corresponde trabajar entonces el tema de los 10 mandamientos. En nuestra guía les voy a leer los logros. Dice así: identificar los 10 mandamientos como leyes que debemos cumplir los seres humanos para tener una sana relación con Dios y las demás personas. Y reconocer que en el mes del valor de la disciplina en nuestro colegio, recuerden que en la guía pasada de ética y religión vimos cuál era el valor de este mes de mayo, que era el valor de la disciplina. Los 10 mandamientos son normas que nos envió Dios para mantener una buena convivencia en comunidad. Entonces estos 10 mandamientos que están en la Biblia, que los que creemos en Dios, creemos en los mandamientos, nos sirven perfectamente para entender en el mes de la disciplina en nuestro colegio que son los mandamientos que nos manda Dios para tener una sana convivencia y vivir bien en comunidad. Si estos mandamientos no nos hubiera mandado Dios, ¿cómo estaríamos en este momento? ¿Cómo viviríamos todos los seres humanos de manera desordenada? Porque no habrían reglas que cumplir ni reglas en que basar la buena convivencia, el buen trato con los demás. Entonces por eso les pido un favor, si alguno de ustedes niños o papitos y mamitas que están acompañando a los niños viendo este video no creen en Dios o pertenecen a otra religión, simplemente es asumir los 10 mandamientos como unas normas para vivir en comunidad, ¿sí? y dejando a un lado la parte teológica, que es la de la creencia en Dios. Los que creemos en Dios lo podemos enfocar también en esa parte y en Dios, en que son unos mandamientos, unas normas que nos mandó Dios para poder ser felices, para vivir bien con las demás personas, que es muy importante. Entonces vamos a mirar nuestra guía, vamos a bajar, y la primera lectura es la historia de cómo Dios nos envió los 10 mandamientos. Les voy a leer la historia, vamos a escuchar atentamente y ustedes van a ver cómo a través de Moisés, Dios nos envía los 10 mandamientos. Entonces dice así: la tabla de los 10 mandamientos. Cuenta la historia de la Biblia que el pueblo de Israel fue libertado por Dios de la esclavitud de Egipto de la mano de Moisés. Recuerden que el pueblo de Israel estaba esclavo en Egipto. Los egipcios los tenían como esclavos a los israelitas. Y por medio de Moisés, Dios liberó al pueblo israelita. Los israelitas vivieron en el desierto 40 años, después de que Moisés, con ayuda de Dios, liberaron a los israelitas de esa esclavitud en la que lo tenían los egipcios. De pronto, si algunos vieron películas en Semana Santa, alcanzaron a ver esta película, cómo los israelitas eran esclavos, y después vivieron en el desierto 40 años cuando Moisés y Dios a través de Moisés los liberó. Y comenzando este tiempo de vida en el desierto, a pesar de tener un líder con directa comunicación con Dios, Moisés era el líder de los israelitas y Moisés tenía comunicación ¿con quién? Con Dios. A pesar de que Moisés, siendo el líder, tenía comunicación con Dios, ¿qué pasó con los israelitas? Miremos, el pueblo comenzó a vivir sin reglas. Ojo, miren lo importante. El pueblo comenzó a vivir sin reglas y a tener libertades haciendo cosas que a Dios no le gustaban. Entonces vuelvo y le retomo la historia. Los israelitas estaban en Egipto, eran esclavos. Dios dijo: este es mi pueblo no puede ser esclavo. Entonces, con ayuda de Moisés, que era el líder, liberó a los israelitas del pueblo de Egipto, que fue cuando Moisés abrió las aguas y cruzaron el mar. Y los egipcios luego se ahogaron en las aguas cuando Moisés cerró las aguas. Luego vivieron 40 años, pero ¿qué pasa? Cuando terminaron de la esclavitud de Egipto, el pueblo estaba viviendo en el desierto sin reglas y empezaron a hacer cosas que a Dios no le gustaban, a tratar, miremos qué dice, a alabar falsos dioses. Los israelitas empezaron a alabar cosas que no eran Dios y a hacerse daño unos a otros de muchas formas. Quizás empezaron a insultar, quizás empezaron a maltratar, quizás empezaron a robar y a muchas cosas que se hacían daño unos entre otros. Entonces, ¿qué pasó allí? Al ver Moisés esta situación, pidió a Dios que perdonara a su pueblo. Cuando Moisés vio que su pueblo estaba viviendo sin reglas y que unos estaban haciendo daños a otros y que estaban alabando al Dios que no era, Moisés le pidió perdón a Dios y le dijo al pueblo, y le dijo perdona a Dios que perdonara a su pueblo y que hicieran un pacto, una alianza para poder perdonar al pueblo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Dios atendió y escuchó a Moisés
y escribió con truenos y relámpagos en 2 piedras, en 2 tablas de piedra, los 10 mandamientos que él quería que su pueblo cumpliera para tener una vida plena, sin tristezas, con una buena relación con Dios y una sana convivencia con los demás. Entonces Dios le dijo a Moisés: está bien, voy a perdonar a tu pueblo, pero para perdonarlo necesito que les mandes estos 10 mandamientos y necesito que vivan con estos 10 mandamientos para que puedan vivir felices y vivan bien. Ahorita ya entendemos bien la historia de los 10 mandamientos, ¿cierto? Dios nos mandó esos mandamientos, ¿para qué? Para poder que nosotros viviéramos bien, porque si no estaríamos en una vida desordenada, no tendríamos reglas, nos haríamos daños unos a otros. Vamos a mirar cuáles son estos 10 mandamientos que nos manda Dios para poder que tengamos una vida plena. Muy bien, niños, aquí les tengo la imagen de los 10 mandamientos. Es una imagen muy divertida porque nos muestra en los 10 mandamientos con una imagen cada mandamiento. Estos fueron los 10 mandamientos que nos mandó Dios para que pudiéramos vivir bien en comunidad, que tuviéramos una vida plena y feliz. El primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios sobre todas las cosas. Dios nos pidió en ese primer mandamiento que lo amáramos solo a Él. Resulta que los israelitas empezaron a amar otras cosas, amar otros dioses, amar unas estatuas, amar otras cosas. Y no, hay que amar a Dios sobre todas las cosas, sobre el dinero, sobre nuestros gustos, sobre lo que más nos gusta. Siempre primero debe estar Dios. El segundo mandamiento: no usar el nombre de Dios en vano. No jurar en vano. Yo le juro por Diosito tal cosa. No, eso no se debe hacer. A Dios no le gusta eso, que utilicen su nombre para hacer juramentos en vano. Eso no se debe hacer, ¿cierto? O cuando decimos: por Dios, yo se lo juro por Dios que así fue. O cuando utilizamos el nombre de Dios para cosas que no son. Ay, Dios mío, esta cosa fue madre y echamos el madrazo o la grosería. Ahí estamos utilizando el nombre de Dios como no es. Entonces, no usar el nombre de Dios en vano. Ese fue otro de los mandamientos que Él nos mandó. Miremos el otro, el tercero: santificar las fiestas. Santificar las fiestas quiere decir siempre dar gracias. Dar gracias cuando los que somos católicos también los que pertenecen a otra religión, cuando van a sus cultos, y los que somos católicos cuando vamos a nuestra Eucaristía, a nuestra misa, es dar gracias, es santificar las fiestas, santificar los días de descanso también, santificar los momentos donde nos alimentamos, bendecir los alimentos. A eso se refirió Dios cuando nos mandó a santificar las fiestas. Es darle gracias a Dios siempre por todo lo que nos da y encontrarnos con Dios y darle gracias en los momentos en que nos encontramos con Dios. Miremos el cuarto mandamiento. El cuarto mandamiento dice: honrar a tu padre y a tu madre. Ojo, honrar a padre y madre. ¿Qué es honrar? Es respetar, es siempre tener presente, es siempre saber que nuestros padres fueron los que nos dieron la vida y debemos siempre tenerlos presente en todo lo que hacemos a nuestros padres. Es que mi papá nunca respondió es que mi papá es muy mal padre, es que mi mamá es muy mal madre. El mandamiento de Dios no dice honrar a padre y madre que sean buenos, ¿no? Dios nos manda a que debemos honrar a papá y mamá sin importar si son buenos papás o buenas mamás. La recompensa, ¿quién nos la da? Dios. La recompensa nos la da Dios por honrar a nuestros padres y a nuestras madres, no importa cómo sean. El quinto mandamiento: no matar. Este ya es un mandamiento un poco más pesadito, ¿cierto? No matar. Cuando hablamos de matar, como que, pues cómo estarían viviendo los israelitas en el tiempo de Moisés, que uno de los mandamientos que mandó Dios fue no matar. O sea que se estaban matando unos a otros. No matar. Nosotros no tenemos por qué decidir sobre la vida de otras personas. El único que decide sobre la vida es Dios, que fue el que nos dio la vida. Por eso hay muchas controversias con respecto al aborto, que de pronto ustedes han escuchado, o con respecto a las penas de muerte, con algunos delitos. Por eso hay muchas controversias, porque hay unos que dicen que nosotros no debemos decidir sobre la vida, que el único que decide sobre la vida es Dios. Entonces ahí hay muchos temas para tocar. Lo importante es que entendamos, niños, es que no debemos matar ni decidir sobre la vida de otro ser humano, de otra persona. Ese es el quinto mandamiento. Pasemos al sexto mandamiento: no cometer actos impuros, actos que
puedan denigrar nuestra integridad, nuestro cuerpo. Nosotros hace poco vimos una guía de sociales donde veíamos cuidar nuestro cuerpo, cómo podíamos cuidar nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo tiene unas partes íntimas que debemos cuidar, que debemos respetar. Esto es no cometer actos impuros. Debemos respetar nuestro cuerpo, debemos respetar nuestra integridad en lo que somos. Ahí vemos que la imagen, el no cometer actos impuros, hay un niño corriendo en pelotica, ¿cierto? Está desnudito. Eso es un acto impuro. Es como si nosotros saliéramos a la calle a correr desnudos. ¿Qué tal? Estamos causando pues que nuestro cuerpo esté a la vista de todo el mundo, cuando nuestro cuerpo hay que respetarlo. El séptimo mandamiento, no robar. No robar. Y ese es un mandamiento que lastimosamente mucha gente no cumple hoy en día. Vemos que hoy en día hay muchas estafas, muchos robos, la gente le gusta engañar a las otras personas, o las mismas personas que roban en la calle. Dios, ¿cómo estarían viviendo los israelitas que también Dios mandó un mandamiento que dijera no robar? Se estaban robando unos a otros y aún lo hacemos. Hay personas que roban a otras. Entonces el séptimo mandamiento es no robar, no está bien. El octavo mandamiento, no mentir, no decir mentiras. ¿Cuántos de ustedes han dicho una mentirita alguna vez? O hemos dicho, yo también he dicho mentiras alguna vez, no digo a decir que no. Y hemos incumplido el mandamiento de Dios, no mentir. Por encima de todo, Él nos invita a que debemos siempre decir la verdad. El noveno mandamiento, no codiciar la mujer de tu prójimo. No codiciar la mujer de qué es, desear la mujer de otra persona, o en el caso de las mujeres, desear el hombre de otra mujer. Eso no está bien. La palabra de Dios dice que así sea en la mente, que si yo en la mente tengo intenciones con otras personas, si yo por ejemplo yo tengo mi esposa y yo le digo a otra mujer, uy, cómo estás de linda, y me imagino cosas con ella, yo ya estoy incumpliendo ese mandamiento de no mirar a la mujer, no tener intenciones con la mujer de otra persona. Ese es otro mandamiento que nos manda Dios. Y el décimo mandamiento, no codiciar los bienes ajenos, la famosa envidia, ¿cierto? ¿Cuántas veces niños no hemos visto un juguete que tiene otro niño? Uy, mira ese juguete que tiene ese niño, uy, no, yo quisiera tener ese juguete de ese niño, él porque lo tiene y yo no, eso no se debe hacer. Si nosotros no tenemos envidia y no deseamos los bienes ajenos, seguramente Dios nos va a recompensar con lo que nosotros queremos más adelante. Esa es la famosa envidia, desear lo que tienen los demás, desear lo que tienen las demás de una mala manera, ¿cierto? Porque yo puedo decir también a un amigo, uy, mira, qué casa tan bonita tienes, te felicito. Ahí estoy observando y estoy admirando los bienes de los demás, pero no los estoy deseando de una mala manera. Esos son los 10 mandamientos, niños, que nos manda Dios. Vamos a pasar entonces, espero que les haya quedado claro, espero que entiendan que estos 10 mandamientos nos los manda Dios para que vivamos bien. Pensemos en un momento esto, ¿qué pasaría si Dios no nos hubiera mandado estos mandamientos y todos pudiéramos matar, robar, andar desnudos por todo lado, decir groserías y utilizar el nombre de Dios en vano? Decir mentiras todo el tiempo, desear la mujer de la otra persona o el hombre de la otra persona, tener envidia. ¿Qué tal si Dios no nos hubiera mandado estos mandamientos y nosotros los seres humanos pudiéramos hacer eso? Este mundo sería un caos, sería un desorden. Entonces miren lo importante que son los 10 mandamientos para poder vivir bien como seres humanos. Pasemos entonces a nuestra guía a ver las actividades de la guía. Muy bien, niños, pasemos entonces a las siguientes actividades de la guía. Aquí están los 10 mandamientos que los acabo de explicar. Acá hay un pequeño video donde explican la historia de cómo Moisés, el primer link, aquí le voy a hacer una aclaración a los papás y a las mamás que están acompañando a los niños viendo este video. El video número 2 no funcionó, entonces a este video número 2 no vayan a ingresar, ingresen solamente al primer link. Allí van a ver un video donde nos explican la historia de Moisés con los 10 mandamientos, cómo Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos para que se los llevara al pueblo de Israel. Dura 5 o 6 minuticos, es muy cortico. Por favor ingresen entonces a ese link para que puedan ver el video y puedan conocer mejor la historia. ¿Listo?
Pasemos entonces a la actividad 1. Ay, miren lo que hay en la actividad 1. Dice, ya hemos visto cuáles son los 10 mandamientos que nos ha dado Dios para tener una vida feliz. A continuación encontrarás imágenes que representan los 10 mandamientos. Escribe al frente de cada una de ellas cuál es el mandamiento que representa y luego coloréalas. Observa el ejemplo. Entonces tenemos los 10 mandamientos acá, miren que son las mismas imágenes que vimos ahorita. Pueden retroceder el video, pero yo les recomiendo que hagan el ejercicio de acordarse, papitos y mamitas, para que tratemos de que los niños se acuerden cuál imagen representa qué mandamiento y con ayuda de nuestros papás vamos a escribir el mandamiento debajo de cada imagen, ¿sí? Miremos el ejemplo, el primero, el que habíamos hablado, amar a Dios sobre todas las cosas. Miren que sobre todo la niña está amando ¿a quién? A Dios. Entonces abajo escribimos amar a Dios sobre todas las cosas. Vamos a identificar entonces cuál mandamiento es de qué imagen en las otras imágenes y escribimos con ayuda de nuestros papás el mandamiento al que pertenece la imagen. Pasemos a la actividad número 2 y dice: realiza un conversatorio con tus padres respondiendo las siguientes preguntas. Papitos y mamitas y niños, van a conversar ustedes en casita y van a conversar con estas preguntas. La primera dice: ¿cuál consideras que es el mandamiento más importante? Para mí todos, pero siempre hay uno que uno puede decir, bueno, este me parece más importante por esto, este me parece mucho mejor por esto. Vamos a dialogar cuál es el más importante. ¿Qué mandamiento o mandamientos has incumplido? Yo les dije ahorita, yo por ejemplo he incumplido el de no mentir. Yo he mentido, he dicho mentiritas algunas veces, yo he incumplido ese. Ahora ustedes analicen, ¿cuál hemos incumplido? ¿Será que alguna vez hemos cogido lo que no nos pertenece? ¿Será que alguna vez también hemos dicho mentiras? ¿Será que alguna vez hemos deseado la mujer de otra persona para los papitos y mamitas o el hombre de otra persona? Bueno, y los otros mandamientos, ¿será que alguna vez, pues yo no voy a decir el de no matar porque estoy seguro que ninguno de ustedes lo ha hecho, pero vamos a analizar cuál mandamiento hemos incumplido y cada uno lo va a pensar. ¿Qué pasaría si Dios no nos hubiera dado los mandamientos y todo el mundo actuara como quisiera? Virgen Santa, yo ya les expliqué ahorita, ¿cierto? ¿Qué pasaría si Dios no nos hubiera dado esos 10 mandamientos? Cuarta pregunta, ¿crees que es importante cumplir los mandamientos en nuestro hogar, en nuestro colegio y en cualquier lugar donde estemos? ¿Es importante para ustedes cumplir estos mandamientos en la casa, en el hogar, en el colegio o cuando estamos en el centro comercial o cuando estamos en el parque? ¿Qué pasa si estamos en un parque jugando y vemos que un señor se le cayó la billetera con plata y yo no le digo nada y me la llevo? Ahí estoy incumpliendo un mandamiento, el de no robar, ¿cierto? Le robé porque no le dije nada y me llevé su plata. O en el colegio, ¿qué pasa si le digo al profesor que en vez de decir, profe, lo siento, se me quedó la tarea o se me olvidó hacer la tarea, decir que la tarea se la comió el gato, se la comió el perro? Estoy mintiendo, ¿cierto? ¿Creen ustedes que es importante cumplir los mandamientos en el colegio, en el hogar y en cualquier parte? Dialoguen ustedes en casita, niños, niñas, papitos y mamitas, sobre esta pregunta. Y la última actividad, el último punto de esta actividad 2 dice: como familia deben realizar un cartel, un cartelito, puede ser en una hoja o en un octavo de cartulina o en el mismo cuaderno, en el que ilustren, o sea, con un dibujo, con imágenes, ¿cuál consideran que es el mandamiento más importante? Que fue la primera pregunta que hicimos, y lo pueden hacer en una hoja, cartulina o cuaderno. Para ustedes, esa primera pregunta me la van a reflejar ustedes en un cartel, sea en un octavo de cartulina, en una hoja o en el cuaderno. ¿Cuál fue el mandamiento que para ustedes es el más importante? ¿Sí? Esa es la actividad de ética y religión de esta guía. La evaluación es enviar la guía, las fotos de la guía al profesor como siempre lo hemos hecho. Es una guía muy importante donde en el mes de la disciplina del decálogo del colegio, el mes de mayo, que es el mes de la disciplina en el colegio, podemos identificar y tenemos que identificar que estos 10 mandamientos que nos mandó Dios son los mandamientos para que podamos vivir sanamente, felices en comunidad. Si estos 10 mandamientos no nos los hubiera mandado Dios, quién sabe cómo estaríamos viviendo, pero Dios nos los mandó para que seamos felices. Sí, ¿qué tal que todos los seres humanos cumpliéramos estos mandamientos? ¿Seríamos felices? No tendríamos tristezas, no nos pondríamos tristes cuando nos roban, no nos pondríamos tristes cuando nos mienten, no nos pondríamos tristes cuando nos pasan muchas cosas que otras personas hacen por no cumplir los mandamientos. Entonces, ese es el mensaje que les quiero dejar, niños: cumplir los 10 mandamientos en el mes de la disciplina, el mes de mayo, saber que debemos cumplirlos para
poder vivir felices en comunidad. Listo, vivir felices en nuestro hogar, en nuestro colegio y donde estemos, cumplir esos mandamientos que nos manda Dios para ser felices con los demás y con Dios. Ese es nuestro mensaje, niños. Por favor denle me gusta al video, suscríbanse al canal y nos vemos en nuestra próxima clase con el profesor Pablo. Chao, Dios los bendiga, un abrazo.